Luisiana, septiembre de 1944. Un tren que transportaba 19 mujeres alemanas redujo la velocidad ante las puertas del campo Rustin. Habían sido entrenadas para esperar debilidad. Soldados estadounidenses blandos, corrompidos por el lujo, debilitados por el racionamiento. En cambio, los guardias que subieron a la plataforma medían 1,80 metros de altura, con hombros anchos como marcos de puertas, moviéndose con la confianza natural de hombres que nunca habían conocido el hambre. «Son más grandes de lo que esperábamos», susurró una mujer. Esa simple observación haría quebrar toda una ideología. Estos no eran los estadounidenses derrotados y desesperados de los carteles de propaganda. Eran hombres que podían permitirse la misericordia porque ya habían ganado. Esto no era la propaganda encontrándose con la realidad. Era la realidad obliterando la propaganda. Una comida, un gesto, un acto de bondad inesperada a la vez. La travesía del Atlántico tomó 3 semanas, 21 días a bordo de un transporte de tropas convertido que atravesaba tormentas otoñales llevando 19 mujeres alemanas desde Casablanca hasta Norfolk, Virginia. Eran auxiliares de la Luftwaffe, operadoras de radio, empleadas de cifrado, técnicas meteorológicas capturadas cuando las fuerzas aliadas arrasaron estaciones de comunicación a través del norte de África. Ninguna había disparado un arma, todas habían servido al Reich. Ahora se acurrucaban en una bodega de almacenamiento convertida bajo cubierta, enfermas por las olas, aterrorizadas por lo que les esperaba en la costa lejana. Erika Schneider, de 24 años, operadora de radio de Múnich, había sido criada con certezas. Desde los 12 años, su educación había sido controlada por un régimen que enseñaba una verdad inquebrantable. Alemania representaba la cúspide de la civilización. Los enemigos eran inferiores por definición. Los estadounidenses especialmente, mezclados racialmente, moralmente corruptos, físicamente débiles, dependientes de las máquinas porque carecían de disciplina y fuerza alemanas. La propaganda había sido incesante. Caricaturas mostrando soldados pequeños y cobardes. Historias de brutalidad estadounidense hacia prisioneros. Imágenes de una nación debilitada por el lujo, incapaz de soportar verdaderas penurias. Erika lo había creído. ¿Por qué no? Era todo lo que le habían enseñado. Pero cuando el barco atracó en Norfolk a mediados de septiembre de 1944, apareció la primera grieta. La instalación de procesamiento era de concreto y alambrada. Guardias con rifles que no hablaban alemán, profesionales, distantes, no crueles. Fueron fotografiadas, fichadas, examinadas por médicos militares que trabajaban con eficiencia clínica. Sin golpizas, sin humillaciones, solo burocracia. Luego las cargaron en un tren que se dirigía al oeste y comenzó el verdadero shock. A través de las ventanas observaban cómo América pasaba ante ellas. Habían esperado ruinas. Seguramente una nación en guerra mostraría signos de sacrificio. En cambio, las ciudades brillaban con luz incluso de noche. Granjas se extendían hasta el horizonte, graneros llenos, ganado gordo, pueblos donde los niños jugaban en las calles sin temor a ataques aéreos. La abundancia se sentía obscena, imposible. «No puede ser real», susurró Greta Hoffman, de 31 años, una oficial de comunicaciones que había trabajado en Trípoli. «Deben estar mostrándonos solo las partes buenas». Pero el tren rodó durante días a través de Virginia, Tennessee, Arkansas, y las partes buenas nunca terminaban. Campos pesados con cultivos, pueblos sin daños por bombas, personas que se veían bien alimentadas y sin miedo. Erika presionó su frente contra el vidrio, tratando de reconciliar lo que veía con lo que le habían enseñado. Si los estadounidenses eran débiles y blandos, ¿cómo habían construido esto? Si estaban hambrientos y desesperados, ¿dónde estaba la evidencia? Las preguntas la roían más que cualquier respuesta podría haberlo hecho. Para cuando el tren se detuvo en el campo Rustin, Luisiana, el 15 de septiembre, ya estaba comenzando a entender. Todo había sido una mentira, no una exageración. No propaganda, una mentira fundamental y catastrófica. Y si la propaganda había estado equivocada sobre la debilidad estadounidense, ¿qué más había estado equivocado? ¿Qué más les habían dicho que se desmoronaría bajo el peso de la simple observación? El tren se sacudió hasta detenerse a través de ventanas nubladas con polvo y condensación. Vislumbraron torres de vigilancia, alambre de púas, filas de barracas de madera que se extendían hacia bosques de pinos. Se veía como cada campo de prisioneros de guerra que habían imaginado, austero, funcional, diseñado para la contención,
Pero cuando las puertas se abrieron y bajaron a la plataforma, lo que vieron a continuación destrozaría su certeza aún más. 6 guardias estadounidenses estaban en formación en la plataforma. Eso era todo. 6 hombres en uniformes planchados, botas pulidas, esperando con la paciencia casual de personas que ya habían ganado y lo sabían. Pero no fue su postura lo que impactó primero, fue su tamaño. Eran enormes, no solo altos, aunque la mayoría medía más de 1,80 metros, sino de hombros anchos, brazos gruesos, llevando peso que parecía fuerza en lugar de grasa. Sus rostros estaban bronceados y saludables, sus antebrazos eran del tamaño de postes de cerca. El guardia más cercano, un sargento pelirrojo con mandíbula cuadrada, debía pesar al menos 90 kilos de lo que parecía ser puro músculo. Erika Schneider, de 165 centímetros de altura, se sintió como una niña junto a ellos. «Dios mío», susurró Greta en alemán. «Míralos». Ana comenzó a llorar en silencio. «Van a lastimarnos», dijo. «Mira qué grandes son». Pero el tamaño no era el único shock, era la salud. Estos hombres parecían como si acabaran de comer comidas completas y dormir 8 horas. Su piel tenía color. Sus movimientos eran confiados, relajados, sin mostrar ninguna de la tensión o el hambre que marcaba a cada soldado alemán que las mujeres habían visto en los últimos meses antes de la captura. Para 1944, las tropas de la Wehrmacht parecían esqueletos en uniforme, de mejillas hundidas, exhaustos, funcionando con adrenalina e ideología. Estos estadounidenses parecían como si pudieran librar una guerra sin perder el paso. La disparidad física era prueba material innegable de que todo lo que les habían dicho estaba equivocado. No podías falsificar esto, no podías escenificarlo. Estos hombres estaban bien alimentados porque América tenía comida, eran fuertes porque América tenía recursos, se movían con confianza porque venían de una nación que no estaba hambrienta, no estaba colapsando, no estaba desesperada. La propaganda había mostrado a los estadounidenses como pequeños, débiles, dependientes de la tecnología para compensar la inferioridad física. La realidad que estaba ante ellas era 6 hombres que parecían poder romper piedra con sus propias manos. El sargento pelirrojo dio un paso adelante. Cuando habló, fue en alemán acentuado, pero comprensible. Salgan del tren en fila, traigan sus pertenencias, no corran, no hablen, sigan las instrucciones. Su voz era profunda, pero no cruel. No gritaba, no amenazaba, simplemente daba órdenes y esperaba. Autoridad profesional sin crueldad. Otra grieta en el edificio de todo lo que habían esperado. Las mujeres salieron lentamente, con piernas temblorosas por días de viaje. Erika descendió los escalones con cuidado y se encontró de pie a 1,50 metros del sargento. Él la miró hacia abajo, literalmente hacia abajo, el ángulo lo suficientemente pronunciado como para hacer que le doliera el cuello, y preguntó: ¿Nombre? Ella lo dio. Él marcó algo en un portapapeles, la asignó al barracón 4. Hizo un gesto para que siguiera al cabo Henderson, otro estadounidense enorme con cabello oscuro y manos que empequeñecían el papeleo que llevaba. Caminaron por el complejo, rodeadas de estadounidenses que se movían con una facilidad que parecía casi descuidada, sin tensión, sin miedo, solo hombres haciendo su trabajo. El contraste era asombroso. Cada soldado alemán que Erika había encontrado en el último año parecía estar a una comida de distancia del colapso. Estos estadounidenses parecían como si nunca hubieran conocido el hambre real en sus vidas. Y quizás no la habían conocido. Quizás ese era el punto. Quizás el arma más grande de América no eran sus tanques o aviones, sino el simple hecho de que podía alimentar a millones de soldados, equiparlos lujosamente y aún tener suficiente para alimentar a prisioneros enemigos 3 comidas al día. ¿Cómo?, susurró Greta detrás de ella mientras marchaban. ¿Cómo son ellos? Tan no terminó, pero Erika entendió la pregunta. ¿Cómo podía un pueblo supuestamente inferior verse tan fuerte? ¿Cómo podía una nación en guerra durante 3 años no mostrar signos de tensión? La propaganda había estado catastrófica, fundamentalmente equivocada, y si estaba equivocada sobre esto, ¿qué más estaba equivocado? Esa pregunta las perseguiría durante meses. Pero primero tenían que sobrevivir la cena. El comedor olía a carne asada y café fresco. Ese fue el primer shock. No la vista de la comida, sino el olor, rico y abrumador.
Tan extraño después de años de sopa aguada y pan negro, que el estómago de Erika se contrajo con hambre involuntaria. El edificio era grande, de madera con mesas largas y bancos. Soldados estadounidenses comían en la mitad de las mesas hablando y riendo. Prisioneros alemanes, todos varones, tal vez 200 de ellos, ocupaban la otra mitad en casi silencio. Las mujeres fueron dirigidas a una sección separada cerca de la cocina. Erika se unió a la fila de servicio, tomó una bandeja de metal, pasó por mesas de vapor, donde cocineros estadounidenses cargaron su plato. Puré de papas con salsa, carne asada, rebanadas gruesas, aún humeantes, judías verdes, pan con mantequilla, mantequilla real, amarilla y suave, café y pastel de manzana. Miró fijamente la bandeja, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Esto era más comida de la que había visto en una sola comida en años. En Alemania, el racionamiento estricto había estado en vigor desde 1939. Para 1943 habían estado comiendo papas y repollo. Con suerte conseguían carne una vez a la semana. Hacia el final, antes de la captura, las comidas habían sido sopa aguada, con tal vez un pedazo de nabo, pan tan oscuro y denso que se asentaba como una piedra en el estómago. Esta era abundancia a una escala que parecía criminal. Se sentó en una mesa con Greta y Ana y otras 4 mujeres. Nadie habló. Todas miraron fijamente sus bandejas con algo parecido al asombro religioso. Finalmente, Greta levantó su tenedor, tomó un bocado de papa. Sus ojos se cerraron. Comenzaron a caer lágrimas. «Es real», susurró. «Dios nos ayude. Es real». Erika comió lentamente, metódicamente, tratando de no llorar. La carne era tierna, sazonada con sal y pimienta, y algo más que no podía identificar. Las papas eran cremosas, la mantequilla era fresca, el pastel de manzana era dulce y ácido y cálido. Cada bocado confirmaba lo que sus ojos le habían estado diciendo desde Norfolk. América no estaba sufriendo, América no estaba hambrienta. América había estado alimentando a sus ciudadanos y a sus soldados, y ahora incluso a sus enemigos con comida que superaba cualquier cosa que Alemania hubiera logrado, incluso en tiempos de paz. Los números eran asombrosos. Más tarde aprendería que la producción de alimentos estadounidense en 1944 superó los 140 millones de toneladas anuales. Suficiente para alimentar no solo a su propia población, sino para abastecer a Gran Bretaña, la Unión Soviética y millones de prisioneros de guerra. La producción alemana había alcanzado su punto máximo en 26 millones de toneladas en 1938 y había colapsado a menos de 15 millones para 1944. En la mesa siguiente, un grupo de prisioneros alemanes varones comía en un silencio aturdido similar. Uno de ellos, un hombre delgado de mejillas hundidas, sostenía su pedazo de pan como si fuera sagrado, girándolo una y otra vez, incapaz de creer que era suyo para comer. Al otro lado del comedor, soldados estadounidenses consumían la misma comida sin ceremonia, hablando sobre béisbol y correo de caza, sin prestar atención a los prisioneros. Para ellos, esta comida era normal, poco notable, solo la cena. «¿Cómo perdimos ante esta gente?», preguntó Ana en voz baja. Era la pregunta que todos estaban pensando, pero nadie quería hablar en voz alta porque la respuesta se estaba volviendo horriblemente clara. Habían perdido porque habían estado luchando contra un enemigo, con recursos ilimitados, vasta capacidad industrial y suficiente comida para alimentar ejércitos y prisioneros por igual sin esfuerzo. Alemania había estado hambrienta desde 1943. América estaba sirviendo carne asada a cautivos enemigos. La disparidad era tan enorme que redefinía todo. Erika bajó su tenedor, incapaz de comer más, a pesar del hambre que aún la roía. La comida sabía a derrota, no amarga. La comida era demasiado buena para eso. Sabía a verdad, verdad fría e innegable. Nunca habían tenido una oportunidad. No contra esto, no contra una nación que podía librar guerra en 3 continentes y aún tener excedente de comida para regalar. La propaganda les había dicho que América era débil, desesperada, al borde del colapso. La realidad era un país tan fuerte que podía permitirse la generosidad hacia sus enemigos. Esa realización, más que cualquier batalla o campaña de bombardeo, rompió algo fundamental dentro de ella. La guerra había terminado, Alemania había perdido, y habían perdido ante personas que eran más grandes, más fuertes, y más misericordiosas de lo que nadie les había preparado para creer. Pasaron 3 días. La rutina se estableció con precisión militar. Despertar a las 6:00,
Desayuno a las 6:30. Asignaciones de trabajo después del pase de lista matutino. Las mujeres fueron divididas en grupos: servicio de cocina, servicio de lavandería, mantenimiento de terrenos, archivo administrativo. Erika fue asignada al edificio de administración del campo, organizando registros bajo la supervisión del sargento Marcus Riley, el gigante pelirrojo de la plataforma del tren. Riley tenía 32 años, de Nebraska, con una cara que parecía tallada en granito y una voz que transmitía autoridad sin necesidad de volumen. Medía 1,90 metros y pesaba al menos 95 kilogramos, de lo que parecía ser puro músculo. Pero lo que más inquietaba a Erika no era su tamaño, era su competencia. Hablaba 3 idiomas con fluidez: inglés, alemán y francés. Conocía la Convención de Ginebra de memoria y hacía cumplir sus disposiciones meticulosamente. Manejaba el papeleo con la eficiencia de un burócrata nato. Cuando explicaba tareas, era paciente. Cuando hacía cumplir las reglas, era estricto. Y era absolutamente inmune a cualquier intento de manipulación. «Estará organizando archivos de personal», le dijo Riley a Erika en su primer día, señalando una pared de archivadores. «Alfabéticamente por apellido. Cada archivo necesita ser verificado para completitud. Identificación, informe de captura, examen médico, asignación de trabajo. Si falta algo, márquelo con este formulario». Lo demostró una vez, eficientemente. Luego la dejó trabajar. Sin vigilancia constante, sin microgestión, solo instrucciones claras y una expectativa de competencia. Erika pasó la mañana rodeada de archivos de prisioneros alemanes. Cientos de ellos, tal vez miles, todos capturados a través del norte de África e Italia, todos ahora mantenidos en campos dispersos por América. Leer a través de ellos era como presenciar el colapso de todo lo que había creído. Estos no eran soldados derrotados por tácticas superiores. Estos eran hombres que habían sido abrumados por la pura abundancia material. Un archivo anotaba: «El prisionero reportó extrema sorpresa ante la calidad y cantidad de comida. Declaró que las raciones estadounidenses superaban cualquier cosa disponible para las fuerzas alemanas, incluso en tiempos de paz». Otro sujeto expresó incredulidad al ver fruta fresca en el comedor. Preguntó si era una ocasión especial. Se le informó que era una provisión diaria estándar. Una y otra vez, el mismo tema. Prisioneros alemanes confrontando la realidad de que todo lo que les habían dicho sobre la debilidad estadounidense era propaganda, y no propaganda sutil. Mentiras catastróficas que habían enviado a millones de hombres a luchar una guerra que nunca podrían ganar. Los estadounidenses produjeron 50,000 aviones solo en 1944. Alemania logró 40,000. Los estadounidenses habían lanzado la Operación Overlord con 156,000 tropas el primer día, apoyados por 11,000 aviones y 7,000 barcos. La Marina completa de Alemania para 1944 consistía en menos de 400 embarcaciones, la mayoría submarinos. Los números no mentían, la abundancia no mentía. Solo la propaganda había mentido. Al almuerzo, Riley comió en su escritorio, mientras Erika archivaba documentos. Ella lo observaba de manera encubierta, la forma fácil en que se movía, a pesar de su tamaño, la confianza inconsciente en cada gesto. Comía un sándwich que se veía pequeño en sus enormes manos. Bebía café de una taza que podría haber contenido medio litro. La abundancia casual de esto la impactó. No estaba saboreando la comida, no estaba agradecido por ella, solo estaba almorzando. La forma en que las personas comen cuando la comida es tan abundante que se vuelve poco notable. «Tiene preguntas», dijo sin levantar la vista. Erika se congeló. «Señor, he estado haciendo esto durante 2 años. Sé cuando los prisioneros tienen preguntas. Hágalas». Ella dudó. Luego habló. «¿Cómo están ustedes?» Tan luchó por la palabra correcta. «Tan saludables. Están en guerra. Su país debería estar racionando, deberían estar delgados. Pero todos ustedes son grandes». Riley terminó. La miró directamente. «Porque América produce más comida de la que podemos comer. Porque nuestras granjas cubren áreas más grandes que la mayoría de los países europeos. Porque incluso en guerra tenemos excedente». Pero la propaganda decía... «La propaganda son mentiras diseñadas para hacerla sentir superior», interrumpió Riley. «Su gobierno le dijo que los estadounidenses eran débiles porque necesitaban que usted lo creyera. Si hubiera conocido la verdad, que América puede poner en el campo a millones de soldados bien alimentados y bien equipados, mientras aún alimenta a prisioneros con carne asada,
Podría haber cuestionado si ganar era posible. Erika sintió algo quebrarse dentro de ella. Nunca tuvimos una oportunidad, ¿verdad? Riley estuvo en silencio por un momento. No, dijo en voz baja. No la tuvieron, no contra esto. Hizo un gesto vagamente hacia la ventana, hacia América más allá. Pero eso no la hace menos humana. No significa que no merezca un trato decente. Solo es gente que quedó atrapada en algo más grande que ustedes mismos. Era la cosa más amable que alguien le había dicho en meses. Y venía de un hombre que tenía todas las razones para odiarla. Las semanas se convirtieron en meses. Octubre dio paso a noviembre, luego diciembre. Las mujeres se adaptaron a la rutina del campo con la eficiencia resignada de personas que no tenían otra opción. Trabajo, comidas, sueño, cartas ocasionales de casa, fuertemente censuradas, retrasadas meses, a menudo portando noticias terribles que llegaban como golpes al pecho. Erika recibió una carta de su madre a principios de diciembre. El sobre había sido abierto y resellado múltiples veces, cubierto de sellos de varios servicios postales militares. La carta dentro tenía 4 meses de antigüedad, escrita en agosto. Querida Erika, escribió su madre con letra cuidadosa. Rezo para que esto te llegue. Hamburgo fue bombardeado nuevamente en julio. Perdimos la casa. Tu padre y yo estamos viviendo con la tía Gerta fuera de la ciudad. La comida escasea. Comemos papas y repollo. A veces pan si tenemos suerte. He perdido 15 kilos. Tu padre parece un esqueleto, envejecido más allá de sus años. Pero estamos vivos y agradecemos a Dios por eso. Espero que te estén tratando bien. Espero que estés segura. Espero que vuelvas a casa con nosotros cuando termine esta pesadilla. Tu amada madre. Erika leyó la carta 3 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la colocó en la caja de madera, debajo de su litera, donde guardaba sus pocas posesiones. Su madre estaba hambrienta. Su padre estaba hambriento. Su ciudad era ruinas. Y ella estaba comiendo 3 comidas completas al día, trabajando en una oficina climatizada, durmiendo en un barracón limpio. La culpa era aplastante, empeorada por el hecho de que estaba agradecida de estar aquí en lugar de allí. ¿Qué clase de hija sentía alivio de que sus padres estuvieran sufriendo mientras ella estaba segura? Esa noche se paró afuera del barracón en aire frío que se sentía agudo contra su rostro. El complejo estaba tranquilo. Torres de vigilancia se elevaban contra un cielo lleno de estrellas. En algún lugar en la distancia, una radio tocaba música, jazz estadounidense, suave y complejo, y completamente extraño. El sargento Riley pasó en su ronda, la vio parada allí, se detuvo. ¿Está bien, Schneider? Recibí una carta de casa. Riley esperó. Mis padres están hambrientos, mi ciudad está en ruinas, y yo estoy aquí comiendo carne asada, cálida, segura. Lo miró. ¿Cómo es eso justo? Riley consideró la pregunta seriamente. No lo es, dijo finalmente. La guerra no es justa. Está experimentando las consecuencias de decisiones que su gobierno tomó años antes de que tuviera edad suficiente para cuestionarlas. Sus padres están experimentando las mismas consecuencias. Todo es profundamente injusto. Pero nos están tratando bien, dijo Erika. Mejor de lo que tratamos a sus prisioneros, probablemente. ¿Por qué? Porque que su gobierno esté equivocado no significa que nosotros tengamos que estarlo, respondió Riley simplemente. Porque estamos tratando de construir un mundo donde las guerras terminen y la gente vuelva a casa y la vida se reconstruya. No se puede hacer eso si deshumanizamos a todos contra los que luchamos. No se puede construir paz creando más odio. Hizo una pausa. Pareció debatir algo, luego continuó. Mi hermano estuvo en Normandía, está muerto. Su ejército hizo eso. Pero usted personalmente no lo hizo. Usted archivó papeleo y codificó informes meteorológicos. ¿Debería odiarla por eso? ¿Debería hambrearla? ¿Qué lograría eso excepto hacerme tan malo como las personas contra las que estamos luchando? Erika no tenía respuesta. Se quedó en el frío, sintiéndose pequeña y confundida, y profundamente desplazada de todo lo que alguna vez había creído. Diciembre trajo desarrollos inesperados. El capellán del campo, un pastor luterano de Wisconsin que hablaba alemán fluido, organizó servicios navideños para los prisioneros. También organizó para que la Cruz Roja entregara paquetes, libros, naipes, materiales de escritura, pequeños artículos de lujo como chocolate y jabón. Los paquetes llegaron el 20 de diciembre, distribuidos durante la formación vespertina.
Cada prisionero recibió contenidos idénticos: una barra de chocolate, una pastilla de buen jabón, un mazo de naipes, 3 hojas de papel de escribir con sobres y un pequeño libro en alemán. Para las mujeres, los libros eran colecciones de poesía. Goethe, Rilke, Heine. Erika sostuvo su volumen de Rilke con cuidado, pasando los dedos sobre la cubierta. No había sostenido un libro en casi un año. El simple acto de posesión, de recibir algo más allá de las necesidades básicas, se sentía desorientador. ¿Por qué?, preguntó Greta en voz alta, expresando la pregunta que todas sentían. ¿Por qué darnos estas cosas? Nadie tenía una respuesta, pero en Nochebuena, la respuesta se hizo más clara. El comedor estaba decorado con cadenas de papel y un pequeño pino que alguien había cortado del bosque. La cena fue especial: pavo, puré de papas, salsa, judías verdes, salsa de arándanos, pastel. Después de la comida, el capellán dirigió un servicio: himnos cantados en alemán, oraciones ofrecidas en múltiples idiomas, un sermón sobre esperanza y redención y la posibilidad de paz. Soldados estadounidenses asistieron junto con prisioneros alemanes. Los guardias estaban en posición de firmes, rifles en descanso, rostros neutrales. Cuando el capellán les pidió que cantaran Noche de Paz en alemán, 300 voces se elevaron en armonía incierta. Stille Nacht, heilige Nacht. Erika cantó con lágrimas corriendo por su rostro. Al otro lado de la sala, el sargento Riley estaba de pie con las manos entrelazadas detrás de la espalda, su expresión indescifrable. Después del servicio, se acercó a ella mientras los prisioneros salían. «A mi madre le encanta ese himno», dijo en voz baja. «Siempre llora cuando lo canta. Dice que le recuerda que incluso en la oscuridad hay luz». «¿Sabe ella que está aquí?», preguntó Erika. «¿Cuidando de prisioneros enemigos?» «Sabe que estoy cumpliendo con mi deber. Eso es suficiente para ella». «¿Y cuál es su deber, sargento?». Riley la miró fijamente. «Mi deber es recordar que son seres humanos, que tienen madres que las aman y hogares a los que quieren volver, que tratarlas decentemente no es debilidad, es fuerza, es elegir ser mejor que las peores cosas que hemos visto». Se alejó antes de que ella pudiera responder, dejándola de pie en el frío con el eco de himnos en sus oídos y el peso de sus palabras presionando sobre su pecho. Esto no era propaganda, esto era realidad, y la realidad era más compleja, más misericordiosa, más fundamentalmente decente de lo que cualquier cosa para la que hubiera estado preparada para creer. Enero de 1945 trajo noticias del colapso alemán, la ofensiva fallida de las Ardenas, el avance soviético a través de Polonia, ciudades cayendo una tras otra. En el campo, los prisioneros escuchaban transmisiones de radio con creciente desesperación, entendiendo que la derrota ya no era una posibilidad, sino una certeza. Erika trabajó a través de todo, archivando documentos, organizando registros, tratando de no pensar demasiado en lo que cada archivo representaba. Otro soldado alemán capturado, otra vida interrumpida, otra familia esperando noticias que podrían nunca llegar. Una tarde a finales de enero, Riley la llamó a su oficina. Se sentó detrás de un escritorio cubierto de papeleo, luciendo cansado. «Siéntese, Schneider». Ella se sentó, nerviosa. ¿Había hecho algo mal? «He estado revisando su expediente», dijo Riley. «Usted era operadora de radio, comunicaciones meteorológicas, trabajo de bajo nivel. No hay evidencia de participación directa en operaciones de combate. O, dudó, otras actividades. Otras actividades». Ella sabía lo que quería decir. Los campos, las atrocidades, las cosas que todos estaban aprendiendo ahora, mientras periódicos estadounidenses circulaban por el complejo, llevando fotografías e informes que la hacían querer vomitar. «No sabía», dijo desesperada. «Juro que no sabía». «Le creo», interrumpió Riley. «La mayoría de la gente no sabía o no quería saber. Hay una diferencia, pero es más pequeña de lo que piensa». Hizo una pausa. «El punto es, cuando comience la repatriación, y probablemente será este año, probablemente será autorizada rápidamente. Baja amenaza, sin evidencia de crímenes. Volverá a casa». «¿A casa?». La palabra se sintió hueca. ¿Y hacer qué? ¿Volver a los escombros, encontrar a mis padres hambrientos, vivir en Alemania ocupada bajo control extranjero? «Sí», dijo Riley simplemente. «Eso es exactamente lo que hará, porque así se ve la reconstrucción. No es glorioso, es solo trabajo». «Pero no quiero irme», dijo Erika.
y se dio cuenta al decir lo que era verdad. Aquí estoy segura, tengo comida, tengo trabajo, no tengo que ver en qué se ha convertido Alemania, no tengo que enfrentar lo que hicimos. La expresión de Riley se endureció. No puede esconderse aquí, Schneider. No puede quedarse cómoda en un campo de prisioneros estadounidense mientras su país se reconstruye. Fue parte de lo que Alemania era. Ahora necesita ser parte de lo que se convierta. Pero soy solo una persona, protestó Erika. ¿Qué diferencia puedo hacer? La misma diferencia que hace cualquiera, respondió Riley. Puede elegir ser decente, tratar bien a las personas, rechazar la ideología que llevó a este desastre. Una persona a la vez. Así es como cambian los países. Se puso de pie, terminando la conversación. Vuelva al trabajo y comience a prepararse. No estará aquí para siempre. Abril trajo clima más cálido y noticias del colapso final de Alemania. Berlín rodeada. Hitler muerto en su búnker. Rendición inminente. En el campo Rustin, los prisioneros esperaban con temor y alivio mezclados, sabiendo que el final estaba cerca, pero inciertos de lo que el final significaría. El 8 de mayo, Alemania se rindió. La noticia llegó al campo Rustin por la mañana, transmitida a través de emisiones de radio que crepitaban con emoción. Los soldados estadounidenses celebraron en silencio, entendiendo que su alegría era el dolor de los prisioneros. En el barracón de mujeres, el ambiente era sombrío. Algunas lloraron, otras se sentaron en silencio aturdido. Algunas se retiraron en ira, culpando a todos excepto a sí mismas. Erika se sentó en su litera y pensó en todo lo que había aprendido, sobre el tamaño y la fuerza del sargento Riley, sobre la abundancia de las comidas estadounidenses, sobre la confianza casual de guardias que nunca necesitaban probar su poder, porque era evidente. Pensó en la propaganda que le había dicho que los estadounidenses eran débiles, y sobre la realidad aplastante que había demolido esa mentira. Habían perdido no porque los alemanes fueran inferiores, sino porque Alemania había construido un sistema basado en la conquista y el odio, mientras América había construido un sistema basado en la producción y los recursos. La diferencia no era racial o moral, era material, y en guerra las diferencias materiales lo eran todo. Esa noche no hubo celebración en el campo, solo rutina tranquila, cena, pase de lista, luces apagadas. Riley se detuvo donde Erika estaba trabajando tarde. ¿Está bien?, preguntó. No lo sé, admitió. Mi país acaba de perderlo todo, pero me siento aliviada de que haya terminado. ¿Eso me hace una traidora? La hace humana, respondió Riley. Cansada de guerra, cansada de muerte. Querer reconstruir, eso no es traición, eso es supervivencia. Julio de 1945. Llegaron órdenes de repatriación. Las mujeres del Barracón 4 fueron programadas para transporte a Nueva York, luego por barco a Bremerhaven, luego dispersión a sus regiones de origen bajo supervisión de la autoridad de ocupación. Erika empacó sus pocas posesiones, el libro de Rilke, cartas de su madre, fotografías que le habían dado guardias estadounidenses que habían decidido que ella valía la pena recordar. Todo cabía en una pequeña bolsa de lona. La noche antes de la partida, las mujeres se reunieron en el barracón para una velada final. Algunas hablaron sobre lo que encontrarían en casa, otras hicieron planes para mantenerse en contacto, aunque todos sabían que esos planes probablemente fallarían. Greta lloró. Ana estuvo en silencio. Erika salió a la húmeda noche de Luisiana y encontró al sargento Riley de pie cerca del barracón, fumando un cigarrillo. ¿No puede dormir?, preguntó. No. Él le ofreció el cigarrillo. Ella lo tomó, aspiró humo en sus pulmones, aunque nunca había fumado antes. Quiero agradecerle, dijo, por tratarnos como personas, por ser. Luchó por la palabra, más grande de lo que necesitaba ser. Riley sonrió ante la frase. Todos somos más grandes de lo que necesitamos ser. Ese es el punto. Elegimos cómo usar ese tamaño, crueldad o bondad, opresión o misericordia. Usted eligió la misericordia. Elegimos actuar como personas decentes, incluso hacia enemigos. Eso no es misericordia, eso es simplemente ser humano. Estuvieron en silencio, escuchando cigarras cantar y truenos distantes retumbar a través de bosques de pinos. ¿Qué recordará de nosotros?, preguntó Erika. Riley lo pensó. Que fueron valientes, que sobrevivieron, que enfrentaron el colapso de todo lo que habían creído y no se quebraron. Eso vale la pena recordar. ¿Qué debería recordar de usted?
que éramos solo soldados haciendo un trabajo, que tratamos de hacerlo honorablemente, que creíamos que tratar bien a los prisioneros no era debilidad, era fuerza. Hizo una pausa. Y que éramos más grandes de lo que esperaban, y eso hizo toda la diferencia. Erika se rió a pesar de todo. Sí, definitivamente eran más grandes de lo que esperábamos. Llegó el amanecer, gris y húmedo. Las mujeres se reunieron fuera del barracón con sus bolsas, esperando transporte a la estación de tren. Los guardias formaron un perímetro suelto, sin amenazar, solo presentes, guiando sin fuerza. El sargento Riley estaba cerca del camión. Mientras cada mujer subía, les estrechaba la mano, un gesto formal que se sentía extrañamente apropiado. Cuando Erika lo alcanzó, él sostuvo su mano por un momento. Buena suerte, Schneider. Reconstruya bien. Gracias, sargento, por todo. Se subió al camión, encontró un asiento cerca de la ventana. Mientras el motor arrancaba y se alejaban, observó cómo el campo Rustin retrocedía. Los barracones, el comedor, el edificio de administración donde había pasado meses archivando documentos y aprendiendo que los enemigos podían ser decentes. Greta se sentó a su lado, llorando en silencio. No quiero volver. No quiero ver en qué se ha convertido Alemania. Yo tampoco, admitió Erika. Pero no tenemos opción. Esto es lo que significa perder. Lo enfrentamos, lo arreglamos, nos aseguramos de que nunca vuelva a suceder. El camión rodó por la campiña de Luisiana, verde y exuberante y completamente extraña. A través de la ventana, Erika vislumbró granjas con graneros llenos, pueblos con luces encendidas, personas que se veían bien alimentadas y despreocupadas por la guerra. Pensó en carteles de propaganda mostrando estadounidenses débiles. Pensó en la realidad. Hombres como Riley, que se elevaban sobre ellas física y moralmente, eligiendo bondad cuando la crueldad hubiera sido más fácil. Pensó en volver a casa para reconstruir un país que había perdido todo porque había creído mentiras. Y pensó en llevar adelante la lección de que la fuerza sin compasión es solo brutalidad. Que ganar no significa nada si te conviertes en monstruos, que los verdaderamente fuertes son aquellos que eligen misericordia incluso hacia los derrotados. Esto no era propaganda encontrándose con realidad. Esto era realidad enseñando una lección que resonaría a través de generaciones. El arma más grande de América no eran sus bombas o aviones, era su abundancia emparejada con su humanidad. Esa combinación había ganado la guerra, y ahora ganaría la paz. Erika Schneider regresó a Alemania en agosto de 1945. Hamburgo era peor de lo que había imaginado, bloque tras bloque de ruinas, personas viviendo en sótanos, hambre en todas partes. Sus padres habían sobrevivido, pero parecían esqueletos envejecidos más allá de sus años. Trabajó reconstruyendo lo que la guerra había destruido. Trabajo físico, limpiando escombros, rescatando materiales, ayudando a reconstruir edificios, pero también trabajo psicológico, confrontando lo que el régimen había hecho, enfrentando culpa y complicidad, tratando de construir algo mejor desde el colapso completo. Se casó en 1948, un hombre llamado Thomas, quien había sido prisionero en Inglaterra y llevaba historias similares de bondad inesperada. Tuvieron 3 hijos y les contaron sobre la guerra no como gloria, sino como advertencia. Nunca más. Nunca creer a líderes que prometen superioridad mientras entregan destrucción. En 1965, Erika recibió una carta de América. El sargento Marcus Riley, ahora retirado, la había localizado a través de registros de la Cruz Roja. La carta era breve. Estimada señora Schneider, espero que esto la encuentre bien y prosperando en la Alemania reconstruida. A menudo pienso en las mujeres del campo Rustin y me pregunto cómo les fue a todas. Espero que encontraran la fuerza para reconstruir tanto su país como sus vidas. Espero que transmitieran la lección de que incluso los enemigos pueden ser decentes, que la misericordia importa, que todos somos solo personas tratando de sobrevivir. Mis mejores deseos, Marcus Riley. Ella respondió inmediatamente. Se escribieron durante años, cartas anuales, saludos navideños, fotografías de familias en crecimiento. La correspondencia se convirtió en un hilo conectando a 2 personas que habían sido enemigos y habían aprendido que la enemistad era más pequeña que la humanidad. En 1988, Erika visitó América por primera vez como ciudadana libre. Viajó a Nebraska, conoció a Riley y a su esposa, vio fotografías de sus nietos.
Se sentaron en su porche bebiendo café y hablaron sobre el campo Rustin, sobre la guerra, sobre la extraña gracia de sobrevivir. Eran más grandes de lo que esperábamos, dijo Erika, haciendo eco de esa primera observación de 44 años antes. Riley se rió. Y ustedes eran más fuertes de lo que sabían, sobrevivieron, reconstruyeron, criaron niños que nunca repetirán esos errores. Eso es todo. Erika Schneider murió en 2003, a los 83 años. Entre sus posesiones, sus hijos encontraron el libro de Rilke que le dieron en el campo Rustin, cartas de Marcus Riley que abarcaban 5 décadas, y una fotografía de Riley y otros guardias del campo Rustin, inscrita para Erika, prueba de que los enemigos pueden convertirse en amigos, y que la misericordia es más fuerte que el odio. En su funeral, su hija leyó de una de las cartas de Erika a Riley, escrita en 1990. Pienso a menudo en ese primer momento cuando los vimos a ustedes guardias en la plataforma, mucho más grandes de lo que nos habían dicho que esperáramos, mucho más fuertes de lo que la propaganda nos había preparado. Esa disparidad física simbolizaba todo lo que aprendimos en los meses siguientes. Eran más grandes de lo que esperábamos en todos los sentidos, físicamente, moralmente, psicológicamente. Tenían el poder de lastimarnos y eligieron bondad. Tenían victoria y eligieron misericordia. Esa lección moldeó todo lo que vino después. Alemania se reconstruyó porque personas como yo llevamos a casa el conocimiento de que la fuerza no requiere crueldad. Gracias por enseñarnos eso. Gracias por ser más grandes de lo que necesitaban ser. La historia de prisioneros alemanes en campos estadounidenses se convirtió en parte de las historias de ambas naciones. Para los estadounidenses, representó un ideal de que incluso en guerra, incluso hacia enemigos, la decencia era posible. Para los alemanes, se convirtió en un recordatorio de que la derrota no había significado destrucción de humanidad, que sus enemigos habían elegido misericordia cuando la venganza hubiera sido más fácil. Marcus Riley murió en 1998. En su funeral, sus hijos leyeron de su diario de guerra, escrito en el campo Rustin, julio de 1945. Las mujeres alemanas se fueron para repatriación hoy. Schneider me agradeció por tratarlas decentemente. Le dije que solo estábamos haciendo lo que hacen las personas decentes, pero he estado pensando en ello desde entonces. Quizás ese es el punto, que tenemos que elegir activamente la decencia, que tratar a los enemigos con respeto, incluso cuando no tenemos que hacerlo, es lo que separa la civilización de la barbarie. Espero que nos recuerden como personas que eran lo suficientemente fuertes para ser amables. Al final, el arma más grande de América no fueron sus bombas, sino su abundancia emparejada con humanidad. Eran más grandes de lo esperado, y eso hizo toda la diferencia. La lección resonó hacia adelante a través de generaciones. La propaganda miente, pero la realidad física no. Cuando les dices a las personas que sus enemigos son débiles, y esos enemigos resultan ser fuertes y misericordiosos, la disonancia cognitiva destroza sistemas de creencias. Las 19 mujeres que llegaron al campo Rustin en septiembre de 1944 esperaban brutalidad y encontraron bondad. Esperaban debilidad y encontraron fuerza. Esperaban hambre y encontraron abundancia. Esa brecha entre expectativa y realidad se convirtió en la fundación para reconstruir no solo Alemania, sino la arquitectura moral de la Europa de posguerra. La fuerza sin compasión es meramente brutalidad. La victoria sin misericordia es hueca. Los verdaderamente poderosos son aquellos que pueden permitirse bondad hacia los derrotados. América probó eso en barracones de madera y comedores a través de Luisiana, una comida, un gesto, un acto de decencia inesperada a la vez. Eran más grandes de lo esperado en todas las formas que importaban.